La profecía de los 7. Parte 14. 7 adolescentes y un perro se despidieron de las 3 imbrines y cruzaron la puerta abierta. Nuestras botazas resonaron hasta el borde de la moqueta y luego pisaron el manto de hojas caídas. «Dens prisa, cachorros míos, que tenemos que cerrar la puerta», gritó Miss Wren a la vez que obligaba a Horace a soltar el marco y seguirnos. Tan pronto como cruzó la habitación, las imbrines nos hicieron gestos de adiós desde el pasillo y cerraron la puerta. No hubo tiempo para despedidas largas y lacrimógenas. Tenían que cerrar el pambucliticón para que Caul y sus monstruos no pudieran colarse. La habitación de 3 paredes se onduló en el aire como una imagen distorsionada por el calor antes de emborronarse y desaparecer. Y al momento estábamos en un bosque francés sin una ruta evidente para volver a casa. O al lugar que había empezado a considerar mi casa, al menos. Una ráfaga de viento levantó las hojas alrededor y emitió un lamento solitario entre los árboles. Emma dio una palmada y rompió el pesado silencio que empezaba a alargarse. «Muy bien», ladró. «Primera tarea. Encontrar a Miss Huxtable». Miramos el entorno. No había camino ni pista ni señales. El bosque estaba poblado de una espesa maleza ante nosotros y ascendía por una larga colina al otro lado, de modo que no veíamos gran cosa en ninguna dirección. Noor se volvió a mirar a Millard. «Te he visto guardar mapas, fajos y resmas», replicó. «Pero, como no sé dónde estamos, no nos van a servir de mucho». «Estamos en un bosque», dijo Bronwyn. «Eso ya lo veo, muchas gracias. Tenemos que encontrar un punto de referencia». Una serie de disparos estalló procedente de la maleza. «La guerra está por allí», señaló Horace. «Entonces todo arreglado, ¿no?» «Vaya genios estáis hechos», dijo Enoch. Addison se plantó sobre las patas traseras. «Si el bucle de Miss Turn está al otro lado del frente, ¿por qué no seguimos la dirección de los disparos y cruzamos?» «Porque», respondió Horace despacio, «nos dispararían». Una explosión lejana retumbó en la zona del frente. «O estallaríamos en pedazos», añadió Enoch. «Bueno, pues intentemos esquivar la artillería», replicó Addison como si fuera evidente. «Para ser una especie de héroes, os preocupa mucho vuestra seguridad». «Ser un héroe no es lo mismo que ser idiota», repuso Horace. Addison le gruñó. «¿No puede alguien ponerle un bozal?», preguntó Enoch a nadie en particular. Emma los separó antes de que la discusión se descontrolara. «Todos sois unos idiotas. Mirad, cruzaremos si no hay más remedio, pero antes de recurrir a eso deberíamos buscar a Miss Huxtable. Ojalá Olive estuviera aquí. Podría flotar por encima de los árboles y mirar dónde está su casa», dijo Millard. «O podríamos probar esto», propuse yo. Me rodeé la boca con las manos y grité, «Miss Huxtable». Horace pegó un salto e intentó taparme la boca. «Cállate», me regañó, pero yo le di un empujón. «¿Desde cuándo llamamos así a las imbrines? ¿Desde que nadie tiene una idea mejor?», repliqué. «Pero podrían oírnos los soldados. Si vas a hacerlo así, tendrás que gritar mucho más», dijo Bronwyn, que echó la cabeza hacia atrás y gritó a voz en cuello, «Miss Huxtable». Horace se tapó las manos con la cara y musitó. «Otra vez estás soñando. Despierta, Horace». Emma se encogió de hombros. «¿Y si gritamos todos?». Y lo hicimos, Horace incluido. Chillamos hasta desgañitarnos. El eco de los bosques repitió el nombre de Miss Huxtable, y en el silencio que se hizo después escuchamos. Hasta los disparos distantes habían cesado. Empecé a preguntarme si no habríamos cometido un error. De repente temía que apareciera una patrulla de soldados entre la maleza para acribillarnos. Pero no, en vez de eso, entre la maleza que teníamos detrás una vocecilla gritó, «Hola». Cuando nos volvimos a mirar avistamos en lo alto de la colina una figura con un vestido largo y un gran sombrero. No pude verle la cara. A ella, quienquiera que fuese, no debió de gustarle nuestro aspecto,
porque dio media vuelta y salió corriendo entre los árboles. «¡Detenedla!», gritó Millard. Salimos disparados, cargados con las pesadas mochilas y azotando la tierra con las botazas. Cuando llegué a lo alto de la colina no vi nada más que extensiones de bosque ante nosotros. Addison ladró mientras corría como una flecha. La figura desapareció detrás de un matorral. Corrimos tras ella hasta que llegamos a un claro y a una casita con el techo de paja. Estaba en el centro de un anillo de árboles quemados y arbustos chamuscados, y en el patio delantero vi 2 cráteres de bombas justo en la zona de los parterres de flores. Un caminito de grava serpenteaba entre ambos hasta la puerta principal, que se cerró de golpe justo cuando puse los ojos en ella. Oímos ruidos en el interior de la casita. Había un enorme letrero en el jardín en el que se leía: «No pisar el césped» en 3 idiomas, aunque no quedaba mucho césped que pisar. «Miss Huxtable», gritó Bronwyn, «tenemos que hablar con usted». Se abrieron las contraventanas de un ventanuco y una anciana asomó la cabeza. «Bate Fairquire 1F», gritó. «Lárguense, no tengo nada que hablar con nadie». Cerró la contraventana y luego volvió a abrirla para ladrar. «Y fuera de mi césped». La cerró otra vez. «Necesitamos que nos ayude», gritó Emma. «Por favor, nos envían las imbrines». Chillé. La contraventana se abrió. «¿Qué ha dicho?». «Que nos envían las imbrines». Nos miró boquiabierta. «¿Son peculiares? Estamos en su bucle, ¿no?», dijo Enoch. Ella frunció el ceño con desconfianza. Nos miró un ratito más y se alejó de la ventana sin decir una palabra. Nos miramos perplejos. ¿Qué clase de imbrine era esa? Oímos el chirrido de una pesada cerradura y la puerta se abrió. Miss Huxtable dijo: «Bueno, pues será mejor que entren». Y ligeritos, nos apresuramos en fila india entre los cráteres. Uno todavía humeaba y olía a tierra fresca. Hacía poco que la bomba había caído. Y, como estábamos en un bucle, eso significaba que estallaba a 10 metros de la puerta principal de Miss Huxtable a diario. Nos esperó sujetando la puerta con el pie al mismo tiempo que nos fulminaba con la mirada. Físicamente aparentaba algo más de 70 años, pero por lo que yo sabía de las imbrines seguramente tenía el doble de esa edad, puede que más. Tenía el pelo recogido en un moño gris tan tirante que debía de dolerle y vestía una especie de bata gruesa del color de la sangre seca. Pero lo que llamó la atención de todos fue la mano enyesada que llevaba en cabestrillo. «Entren deprisa y no se sienten en mis muebles, maldita sea», gruñó con acento francés. La casita solamente constaba de una habitación amplia. Contra una pared se alzaban una enorme cocina negra y una tosca mesa de comedor. En el centro había un sofá con el asiento desigual. Y la tercera pared estaba cubierta de estanterías excepto el espacio que ocupaba el cabezal de la cama. Cuando todos estuvimos dentro, cerró la puerta y gritó: «¿Proteges vos orelles?». Se llevó las manos a las orejas y al cabo de un momento una explosión hizo temblar la casa. Los faroles se columpiaron en el techo y una lluvia de tierra entró en la habitación por el ventanuco que había dejado abierto. «Saque y merd», maldijo al mismo tiempo que corría hacia el montón de tierra humeante que había caído en el suelo. Horace asomó la cabeza. «¿Eso ha sido otra bomba? Ya les dije que no pisaran el césped. He abierto las contraventanas por su culpa y miren lo que ha pasado». «¿Quién va a limpiar este estropicio?». «Nosotros, por supuesto», dijo Bronwyn corriendo hacia ella para ayudarla. «¿Y sus pupilos?», preguntó Emma al mismo tiempo que miraba a un lado y a otro con curiosidad. «Mis pupilos». Miss Huxtable abrió 2 contraventanas más y la luz del día entró a raudales. «Son unos inútiles». «Manch des morts», dijo una voz grave y atronadora. «¿Cómo te atreves?». Procedía de una gigantesca cabeza de alce montada en una peana que estaba apoyada en una mesita auxiliar junto a la cama. «Venga, no seas tan susceptible, Theo», dijo Miss Huxtable.
La cabeza de Alce hizo una mueca despectiva. No he sido yo el que se ha dejado la ventana abierta, replicó con sorna. Oh, cállate, Theo, dijo una vocecilla aguda, y luego otra voz intervino en francés. A la luz radiante que ahora entraba por las ventanas pude ver que las paredes y buena parte del techo estaban cubiertos de trofeos y cabezas de animales disecados. Y hablaban unos con otros. ¿Qué clase de magia negra ha hecho usted para mantener vivos a unos animales sin cuerpo? Exclamó Horace. Dios mío, gritó Addison al mismo tiempo que se apartaba de la Imbrine. Es una asesina en serie. No la insultes, cuchicheó Emma. ¿Dónde están sus pupilos? Le preguntó Millard a la Imbrine. Una casa de fieras muertas. Gimió Addison. No estamos muertos. Rugió la cabeza disecada de un oso, un comentario que generó una discusión. Sí que lo estamos, en teoría. No, no lo estamos. Siguió una retahíla de insultos en francés. Vete come ses pieds, con come une valis sans poigne, hasta que Miss Huxtable levantó las brazos y gritó. Silencio. Tras eso cesó la trifulca. La Imbrine se volvió a mirarnos con un suspiro. Será mejor que me explique. No quiero que me tome por una maleducada, pero no tenemos tiempo, dijo Emma. ¿Conoce usted a Miss Turn? La Imbrine trató de disimular la expresión de sorpresa. Las cabezas se pusieron a intercambiar susurros, hasta que Miss Huxtable les chistó con rabia. El bucle de Miss Turn lleva mucho tiempo desaparecido, dijo. Emma asintió. Su bucle fue destruido poco después de que usted creara el suyo. Y, sí, Miss Turn era mi hermana. Emma agrandó los ojos. ¿De verdad? ¿Lo dice porque todas las Imbrines son hermanas? Preguntó Bronwyn. ¿O ustedes dos son hermanas de sangre? Miss Huxtable levantó la barbilla con orgullo. Lo digo porque un día compartimos madre y útero. Y, cuando nos convertimos en Imbrines con todas las plumas, creamos bucles adyacentes para vivir cerca. Nos quedamos patidifusos. Que Miss Peregrine tuviera un par de hermanos un tanto peculiares ya era raro, pero que una Imbrine fuera hermana de otra Imbrine nos parecía alucinante. Mi hermana tenía una inteligencia prodigiosa y se graduó en la Academia de Miss Abocet 2 años antes que yo. Cuando por fin terminé mi preparación, vine a establecerme en un bucle próximo al suyo, como teníamos planeado. Pensaba acoger a un grupo de pupilos como vosotros, niños peculiares de toda edad y condición. La mirada de Miss Huxtable se perdió en el infinito y su cara se ensombreció. Pero no llegué a tiempo. Solamente una semana antes de que esta casa estuviera terminada, un hueco mató a mi hermana. Con su vida se perdió también su bucle. Las bombas que ella había mantenido a raya cayeron sobre su casa. Me ocupé de rescatar a todos los animales que habían sobrevivido. Muchos no lo consiguieron. Un taxidermista de gran talento fue capaz de salvar a muchos que yo daba por perdidos y pudo preservar sus vidas y sus voces, aunque no la totalidad de sus cuerpos. Señaló las paredes con un gesto amplio de la mano. Me los traje aquí y se convirtieron en mis pupilos. Aquel bucle era una especie de monumento en memoria del que había sido destruido y lo habitaban los restos animados de animales peculiares. ¡Qué lugar tan triste y extraño! Si no le molesta que se lo pregunte, dijo Bronwyn. ¿Por qué no se marchó después de que destruyeran el bucle de Miss Turn? ¿Por qué no se llevó las cabezas a otra parte? Para poder visitarla de vez en cuando, respondió. Aunque se parece un poco a visitar a un fantasma olvidadizo, porque para ella siempre es el mismo día y nunca recuerda mi última visita. Tenemos que contactar con ella, dijo Noor. Y cuanto antes. Miss Huxtable se dio la vuelta para mirarla. ¿Y cuál es su peculiaridad, jovencita? Tuve la sensación, por su manera de decirlo, de que ya lo sabía. En lugar de explicárselo, Noor recogió un puñado de luz del aire, se lo llevó a la boca y se lo tragó.
Miss Huxtable se quedó un momento observando el remolino de oscuridad que se había hecho entre las dos y luego esbozó una sonrisa. Ha llegado, dijo. Por fin. Noor entornó los ojos. ¿Qué significa, por fin? ¿Está familiarizada con un libro escrito por un loco llamado Robert Le Bourge? Bob el Augur, el autor del Apocrifón. Noor ahogó una exclamación y luego intentó disimular la sorpresa. ¿Ha oído hablar de? Bajó la voz. ¿La profecía? Lo único que sé es que la están esperando. Os dije que vendría, declaró el alce en tono grave, a su debido tiempo. Millard levantó los brazos y exclamó: «Teníamos razón, lo hemos conseguido». «¿Soy la primera?», preguntó Noor emocionada. «¿O ya han llegado los demás?». Las cabezas intercambiaban murmullos sobre Noor. «Puede», respondió Miss Huxtable con aire misterioso. «Pero no han pasado por aquí. Hay otras rutas para llegar al bucle de mi hermana, si uno no tiene demasiada prisa». «¿Pero hay otras rutas desde aquí?», insistió Emma. «¿Una que sea segura?». «Bueno, por supuesto». Nos miró con atención. «¿Alguno de ustedes puede volar?». Emma frunció el ceño. «No». «Ah, entonces no. Pero hay una ruta peligrosa». La cara de Emma se desencajó. Horace reculó hacia la pared. «Tendremos que arriesgarnos», dijo Millard. «¿Nos enseñará el camino?». «Pero claro», dijo Miss Huxtable, que cogió un sombrero peludo de su cama y se lo encajó en la cabeza. «Jamás llegarían sin mí. Au revoir, mes enfants», les dijo a las cabezas. «Vous avez l'intelligence d'un buitre». «Caseoi», replicaron al unísono. Tras eso la Imbrine se arremangó el vestido y abrió la puerta principal. Miss Huxtable nos condujo al bosque pasando junto a los cráteres humeantes del jardín, que ahora sumaban 3. Nos encaminamos hacia el ruido de los disparos, que ya no sonaban de vez en cuando, sino de manera constante, como soldados que marchan a la guerra mientras Noor canturreaba: «Vamos a ver al mago». Un húmedo manto de miedo se posó sobre mí. 2 veces en 5 minutos Miss Huxtable se detuvo en una bifurcación del camino y dudó un momento antes de escoger un sendero. «Normalmente hago esta ruta volando», se disculpó. Empezamos a intercambiar miradas preocupadas. Millard desplegó el mapa que llevaba en el bolsillo del abrigo e intentó leerlo mientras caminábamos. «Creo que estamos por aquí», murmuró, «y el frente está más o menos por allá». El camino discurría entre los árboles y seguía por el borde de una colina. Al fondo, a lo lejos, avistamos por primera vez el frente. Desordenadas líneas de trincheras y alambradas como puntos de sutura se entrecruzaban en unos campos tan destrozados que recordaban a la superficie de la luna. En el centro estaba la tierra de nadie, una hondonada sembrada de tanques reventados y árboles partidos. Una capa de humo denso lo cubría todo. «Dios mío», oí murmurar a Bronwyn a mi espalda. «Este lado de aquí, el que está más cerca, es británico y francés», explicó Miss Huxtable mientras caminaba. «Los alemanes ocupan el lado opuesto. La entrada al bucle de mi hermana está allí», señaló el lado alemán. «En ese pueblo». «¿Qué pueblo?», preguntó Noor forzando la vista hacia la humeante lejanía. Una bomba de mortero aterrizó en tierra de nadie proyectando un chorro de lodo marrón. ¿Ven esa zona de escombros detrás de las líneas alemanas? Si allí hubo un pueblo en algún momento, ya no está, dijo Emma. Solo veo un hoyo enorme en el suelo. Todo el país es un hoyo en el suelo, declaró Millard. Addison empezó a recitar. Se marcharon los hombres a la guerra. En vez del hombre amado regresan al hogar urnas, cenizas. Esquilo, dijo Millard complacido, y Addison asintió. ¿No hay alguna manera de rodear el campo de batalla?, preguntó Horace. ¿De verdad tenemos que atravesarlo? Sí, a menos que les crezcan alas, dijo Miss Huxtable. El frente se alarga hasta el mar y más de 150 kilómetros en la otra dirección. No estará sugiriendo que crucemos andando la tierra de nadie, dijo Horace.
Nos acribillarán en cuanto vean asomar nuestras cabezas por el terraplén. Miss Huxtable se detuvo. Se señaló el pecho con un dedo. Nadie les disparará si hacen lo que yo les diga. Apuntó a las trincheras del fondo. En este momento, en este día de la historia, ese pedazo de tierra es el lugar más mortífero del mundo. De aquí en adelante tienen que estar pendientes de mí. No se separen, sigan mis pasos, hagan exactamente lo mismo que yo y llegaremos sanos y salvos al otro lado. De lo contrario, nos miró uno a uno con ojos intensos y ardientes, no lo lograremos. Le aseguramos que seguiríamos sus instrucciones al pie de la letra, y hablábamos en serio. El camino empezó a descender y pronto los árboles volvieron a taparnos las vistas del frente. Bajamos a un valle boscoso cubierto de niebla fantasmal y llegamos a una pista de tierra. Apenas podíamos ver lo que había 30 metros más allá, pero Miss Huxtable caminaba con tanta seguridad que en ningún momento dudamos de que supiera por dónde iba. Caí en la cuenta de que, en algún momento, debíamos de haber cruzado una membrana y salido del bucle de Miss Huxtable al pasado exterior, a menos que el bucle de Miss Huxtable se extendiera muchos kilómetros a la redonda y casi seguro que no, pero la transición del interior del bucle al pasado había sido tan sutil o había tenido lugar mientras estábamos tan distraídos que no nos habíamos percatado. El cambio no habría afectado al sentido del tiempo de la Imbrine ni a su conocimiento previo de los acontecimientos. Solamente implicaba que cuando hubieran pasado 24 horas el tiempo en el bucle de Miss Huxtable volvería a empezar, mientras que el mundo del pasado más allá de su membrana seguiría discurriendo hacia el futuro, o hacia un pasado posterior o como quisieras llamarlo, si todavía estabas allí para experimentarlo. Me estaba doliendo la cabeza solo de pensarlo y di gracias de no tener que seguir dándole vueltas a esa idea en el momento que Miss Huxtable nos hizo abandonar la carretera a toda prisa para que nos escondiéramos detrás de un árbol. Esperen, dijo y levantó el brazo bueno para detenernos. Esperamos. Pasados unos segundos frunció el ceño con aire perplejo y se sacó un reloj del bolsillo. Le dio unos golpecitos con el dedo y se lo acercó al oído. ¿Pasa algo?, preguntó Horace. El maldito cacharro se retrasa, musitó. ¿El qué? En ese momento oímos el rugido de un motor que se acercaba. Me apoyé en el árbol para asomarme y distinguí la forma de un enorme camión que se abría paso entre la niebla. El vehículo de transporte de tropas, dijo. Llega 9 segundos tarde. Sacudió la cabeza con aire de frustración. ¿Eso es malo?, preguntó Noor, principalmente a mí. He dejado que mi bucle se desplazara una pizca, me temo. Miss Huxtable abrió la tapa del reloj y toqueteó la esfera mientras el camión rugía al pasar. Últimamente no soy tan cuidadosa con los reinicios como antes. A veces mis pupilos me dejan quedarme durmiendo hasta tarde, pero solo tengo que hacer una pequeña compensación matemática. Miren eso, bache, exclamó, y el camión pasó por encima de un bache en la carretera. 9 segundos y un cuarto. Millard nos reunió en un corrillo privado. No os preocupéis, todo sucederá siguiendo el mismo orden exacto que ella conoce, solo que un poquito más tarde que antes. El camión desapareció en la niebla. Miss Huxtable cerró bruscamente el reloj. Vamos, pues, como de costumbre, no teníamos más remedio que confiar nuestras vidas a una persona a la que en el mundo normal se consideraría profundamente perturbada. Seguimos avanzando por la pista un rato y luego bajamos al trote por un camino. El sonido de los disparos era menos frecuente pero más alto según nos acercábamos al frente. La niebla empezaba a escampar. En esta zona gran parte de la batalla se ha desplazado, dijo Miss Huxtable, pero todavía es muy posible que te vuelen la cabeza. No se separen de mí. Pasamos junto a los restos de una batalla. Cajones vacíos que habían contenido provisiones y equipo. Una carreta rota. Un médico agotado, sentado con la cabeza entre las rodillas cerca de un montón de cadáveres cubiertos con una lona.
A través de un hueco entre los árboles vi a una fila de soldados cavando una nueva trinchera en la tierra medio congelada. Un pensamiento sombrío me vino a la mente. Ese sería su hogar y quizás su tumba. De vez en cuando pasaba un soldado arrastrando los pies en dirección contraria. Caminen como si supieran a dónde van y no les molestarán, nos dijo Miss Huxtable. Algunos nos miraban con curiosidad. Pero tenía razón. Todos tenían cosas más importantes que hacer que encararse con una anciana y unos niños. Nadie nos prestó atención, salvo un soldado. Nada de mujeres y niños. Gritó, y, justo cuando empezaba a dar media vuelta, la Imbrine le puso la mano en la mejilla y deslizó una pluma por debajo de su nariz en el borrado de memoria más rápido que había visto en mi vida. Él se quedó en el sitio parpadeando y aturdido mientras nosotros proseguíamos nuestro camino. El camino se allanó y el bosque se despejó. Nos pegamos al borde de un claro donde dos soldados manipulaban un enorme obús. Mientras pasábamos, uno gritó: «Pónganse a cubierto». Y solo tuvimos tiempo de taparnos los oídos antes de que resonase la explosión. El suelo tembló y la onda expansiva fue tan potente que lo vi todo borroso, pero al cabo de un momento los artilleros estaban bromeando y encendiendo cigarrillos. Miss Huxtable nos miró por encima del hombro. Addison parecía un poco tembloroso, pero los demás, que habían vivido casi toda su vida entre bombas, estaban tan impávidos como los artilleros. Seguimos andando. La pista empezó a descender y luego a estrecharse, y los laterales se iban elevando gradualmente. Un cartel requemado anunció catacombes. 2 más, estos en inglés, advertían: «Caminen agachados en todo momento y no se quiten el casco». Miss Huxtable nos obligó a parar. ¿Llevan máscaras de gas en las mochilas? No llevábamos. ¿Seguro que las necesitamos?, preguntó Emma. «Solo si no se quieren quedar ciegos», respondió ella. «Pero sé dónde podemos conseguirlas». Vamos. Los laterales de la pista siguieron elevándose hasta que se convirtieron en muros construidos con sacos de arena y troncos cerrados. Y de golpe y porrazo estábamos entrando en las trincheras. Las paredes se estrecharon tanto que habrías tenido que pegarte a la pared de sacos para cederle el paso a alguien que se acercara por el otro lado. La composición del terreno se degradó de tierra a barro, una ciénaga pegajosa que nos absorbía los pies. Pronto el barro nos llegaba por las pantorrillas y un cuarto del vestido de Miss Huxtable era pura porquería. Me asombraba la destreza con la que se manejaba, a pesar de ir vestida con el atuendo más inapropiado del mundo. La trinchera estaba prácticamente abandonada, pero no del todo. Pasamos junto a soldados sentados en huecos y tumbados en bancos excavados en la pared, durmiendo, fumando y leyendo. Algunos no parecían mayores que mis amigos y yo. De hecho, uno parecía más joven. Tenía las mejillas tersas pero los ojos envejecidos del dolor. Con razón la mayoría no nos miraron 2 veces a Enoch, a Horace y a mí. Podríamos haber estado en su lugar, pero se quedaron mirando a Emma y sobre todo a Noor, que no solo era una chica joven, sino que tenía la piel oscura. En esa sección de la trinchera solamente quedaba un grupo reducido de soldados. El grueso de la acción, nos dijo Miss Huxtable, estaba a kilómetros de distancia. Pero eso no significaba que los nidos de ametralladoras se encontraran abandonados a ambos lados de la tierra de nadie ni que los obuses hubieran dejado de caer, o que fuera más fácil cruzar por allí que un par de kilómetros más adelante. Y yo todavía no tenía ni la más remota idea de cómo nos iba a llevar Miss Huxtable al otro lado de ese trozo de infierno a plena luz del día. Choqué con Noor, que acababa de estamparse contra la espalda de Miss Huxtable. «Esperen», dijo la Imbrine a la vez que levantaba la mano buena. 9:15. «Agáchense», agitó la mano y todos nos acuclillamos en el barro. Una explosión múltiple sacudió el suelo y una fina lluvia de tierra nos salpicó.
Miss Huxtable nos indicó que nos incorporáramos y nos pusimos en marcha otra vez. Trepamos por un montón de madera destrozada y un muro de trinchera medio derruido. Estuve a punto de tropezar con la pierna de un hombre que asomaba entre los escombros. «No paren», ordenó Miss Huxtable a voz en grito, y Bronwyn, que se había quedado atrás para sacar al hombre, apretó los dientes y se obligó a seguir andando. «Ya sé que todo es historia», dijo, «pero no puedo evitarlo. Tengo sentimientos. No aparten los ojos de mí», nos advirtió la Imbrine. «A menos que quieran que esos horrores de antaño se graben en su retina para siempre». Obedecí. Me esforcé al máximo por clavar los ojos en la mochila de Noor, en el cogote de Miss Huxtable y nada más. Nos agachamos al pasar por debajo de una serie de pasarelas construidas por la parte superior de la trinchera. Miss Huxtable detuvo la fila y desapareció por la puerta de un búnker pequeño y oscuro. Rebuscó por el interior haciendo mucho ruido, salió con un montón de máscaras de gas y las repartió. «Espero que se ajusten bien», murmuré con desconfianza. No era la primera vez que una Imbrine me daba una máscara de gas. Me acordé de la primera noche que presencié el reinicio de un bucle, acurrucado en el jardín de Miss Peregrine mientras una lluvia de bombas caía del cielo y ella ponía en hora su reloj al ritmo de una canción infantil. «¿Nos las ponemos ahora?», preguntó Bronwyn. «Yo les avisaré», respondió Miss Huxtable. Deslicé el brazo entre las correas y seguí caminando con la máscara colgada del codo. Poco rato después llegamos a una fila de escaleras de mano apoyadas contra los sacos. Había muchísimas separadas por cosa de 6 metros de distancia a lo largo de la trinchera. «Vamos a cruzar por aquí», dijo Miss Huxtable deteniéndose con decisión junto a una escala con un travesaño roto y un montón de colillas esparcidas alrededor. Horace echó un vistazo a la fila de escaleras. «¿Estás segura?», ella lo fulminó con la mirada. «Tan segura como puede estar una Imbrine que lleva 100 años recorriendo las inmediaciones de su bucle». Señaló con la cabeza a un lado. «Si cruzas por allí, te fríen a balazos». Señaló al otro. «Si cruzas por allí, eres carne de cassoulet». He analizado todas y cada una de las rutas posibles, a menudo a costa de mi pellejo, de manera que sí, estoy segura. A menos que prefieran esperar 7 horas y 12 minutos a que el centinela del puesto de vigilancia alemán 7 se emborrache hasta perder el sentido, aunque la gente se queja de esa ruta, pues requiere nadar entre cadáveres por aguas infestadas de cólera y refugiarse 12 minutos en los restos de un caballo. Horace se miró las botas. «Esta ruta me parece bien». Addison levantó las patas hacia el primer travesaño. «¿Alguien podría subirme, por favor?» «Todavía no», dijo Miss Huxtable, que se agachó para acariciarlo. «Saldremos en 4 minutos y...» Consultó su reloj. 7 segundos. «Hasta entonces, pónganse cómodos». Di un respingo cuando sonó una ráfaga de disparos en algún lugar de la trinchera. «Que nos pongamos cómodos», dijo Enoch con una risita. Se descolgó la mochila y la dejó caer en el barro. «¿Alguien me haría un masaje en los hombros?» Bronwyn lo complació, pero Enoch se apartó de un brinco, chillando. «¡Ala! No tan fuerte». Miss Huxtable se daba capirotazos para quitarse pegotes de barro del vestido y se ajustaba el cabestrillo cuando levantó la cabeza como si acabara de recordar algo. «¿Alguien necesita una arenga antes de que salgamos ahí fuera?» «No, se me dan muy bien, pero puedo intentarlo si piensan que les serviría de ayuda». Un hombre gritaba en la lejanía. «Me gustaría mucho escuchar su arenga», dijo Bronwyn. Miss Huxtable carraspeó. «La muerte nos llega a todos», empezó de viva voz. Bronwyn hizo una mueca. «Da igual, me parece que prefiero el silencio». «Como gusten», respondió Miss Huxtable encogiéndose de hombros. Enoch enderezó lo que quedaba de un cigarrillo apagado y se lo acercó a Emma. «¿Tienes fuego?» Emma fingió vomitar. «Eso es asqueroso, Enoch».
Miss Huxtable se alejó para borrarle la memoria a un soldado que llevaba demasiado rato mirándonos. Al ver que ya se disponía a regresar, Noor me entrelazó el brazo. «Acompáñame a hablar con ella», me pidió. Abordamos a Miss Huxtable cuando aún estaba a buena distancia de los demás. «¿Le puedo preguntar una cosa?», dijo Noor a media voz. «Tiene 2 minutos y 3 segundos», respondió Miss Huxtable. Noor se inclinó hacia ella. «¿Usted sabe algo más de la profecía? Descubrimos que yo era una de los 7. Y averiguamos lo del punto de encuentro, pero...» Miss Huxtable miró a Noor esperando a que se explicara. «Cuando por fin nos hayamos reunido los 7, ¿qué hacemos?». La Imbrine entornó los ojos. «Usted es una de los 7. ¿No lo sabe?». Noor negó con la cabeza. Ignoraba muchas cosas por no haber vivido con V. La Imbrine que en teoría tenía que acompañarme murió antes de poder contarme nada. No mencionó el detalle de que habíamos resucitado el cuerpo muerto de V para que nos diera alguna pista. «Lo siento, querida, no tengo más información que darle». «Bala», señaló un saco de arena que estaba encima de la cabeza de Noor, y al momento lo atravesó una bala alemana. Echó un vistazo a su reloj, que se había prendido a la manga. «Bueno, ya es la hora, ¿no?». Miss Huxtable insistió en que nos pusiéramos las máscaras. Antes de abrocharse la suya, se plantó en el primer travesaño de la escala y dijo: «Los 250 metros que discurren entre esta trinchera y el frente alemán son, en palabras de un poeta, la morada de la locura. De manera que, por favor, peguen los ojos a la espalda de la persona que tengan delante y no dejen vagar la mirada». Contó los segundos con su reloj. 9:15. Ya, empezó a subir. Al llegar a lo alto de la escala, no dudó ni se detuvo para asomarse por encima del borde, sino que saltó al otro lado. «Suban y salten», gritó, ya fuera de nuestra vista. «Cuidado con el travesaño roto». Me colé delante de Noor y subí la escala detrás de Miss Huxtable, aunque Noor protestó con un ahogado por la máscara. Yo suponía que, si los 9 segundos y un cuarto de Miss Huxtable iban un poco retrasados, sería mejor que recibiera yo la bala en lugar de Noor. Aunque, si nos caía una bomba, el orden no tendría ninguna importancia. Moriríamos todos. Oía a mis amigos darse ánimos a gritos cuando llegué a lo alto de la muralla de sacos. El cielo reapareció tal como era allí, una ondulante espiral de humo detrás de las alambradas. Me puse de pie y corrí agachado detrás de Miss Huxtable, que gritaba: «Venga, venga, venga». Yo solo veía su espalda y un oscuro paisaje lunar de barro, neblina y tocones requemados de árboles. Esto antes era un bosque, pensé. Formamos una fila prieta y seguimos a Miss Huxtable a un trote ligero, que era lo más rápido que ninguno de nosotros podía avanzar. No había tierra plana por ninguna parte. Cada paso requería un cálculo y escondía la posibilidad de un tobillo roto. El suelo estaba sembrado de metralla y madera destrozada. Noor me dio unos golpes en la mochila mientras yo me agachaba para seguir a Miss Huxtable por una brecha en la alambrada. Los disparos volaban de lado a lado, pero si alguien nos estaba apuntando tenía muy mala puntería. Habíamos cruzado la mitad del trayecto cuando Miss Huxtable levantó su brazo bueno. «Ahora, paren», gritó y nos indicó por gestos que nos agacháramos. Todos nos tiramos al suelo menos Enoch, que se había dado media vuelta para mirar algo con atención, al despejarse una nube de humo. «Madre mía, aquí podría reclutar un ejército de muertos espeluznante». Lo empujé por la cintura y nos estampamos contra el barro. ¿Qué haces?», estalló un proyectil no muy lejos de nosotros. La onda expansiva fue igual que si te patearan la cabeza y lo vi todo negro un momento. Me pitaban los oídos mientras el cielo se despejaba de la tierra que caía, y, antes de que Enoch me pudiera dar las gracias, Bronwyn nos obligó a levantarnos y estábamos corriendo detrás de Miss Huxtable. La Imbrine daba vueltas y revueltas, aparentemente al azar,
doblando a derecha o a izquierda sin motivo aparente, pero en todas las ocasiones, poco después de que nos hubiéramos desviado, una descarga de balas surcaba el aire o un proyectil de mortero estallaba en el lugar que acabábamos de abandonar. Miss Huxtable conocía al dedillo cada peligro, cada minúsculo evento. Había memorizado las horas exactas de 100.000 sucesos entrelazados. Cuanto más avanzábamos, más respeto y admiración me inspiraba. Me ardían los pulmones, en parte por correr sin descanso y en parte porque la máscara, que no se me ajustaba bien, dejaba entrar el aire viciado, humo, muerte y restos de gas residual. Allí delante Atis ve con acento agudo una alambrada y más trincheras al otro lado. El frente alemán. Miss Huxtable nos guió a una trinchera medio desplomada y nos escondimos en el interior. Ahora se movía casi con despreocupación y no parecía más estresada que si acabara de caminar un buen trecho a un ritmo relativamente agotador. Por mi parte, tenía el corazón a punto de estallar. Ahora que estábamos en territorio enemigo, pensaba que en cualquier momento un soldado alemán sorprendido me dispararía a quemarropa. Pero esta parte de las trincheras estaba aún más despoblada que las británicas que acabábamos de abandonar. Tuvimos que escondernos una vez. Miss Huxtable nos empujó a un búnker mientras pasaban 2 soldados. Más adelante, cuando llevábamos recorridos cosa de 50 pasos por la línea del frente, se detuvo en un cruce. Esto es un poco desagradable pero necesario, susurró la Imbrine por encima del hombro y cogió un tablón de madera del suelo, lo levantó y, 5 segundos más tarde, se lo estampó en la cabeza a un soldado que dobló el recodo sin casco. El hombre se desplomó en el suelo. Impresionante, dijo Horace con admiración. Pronto salimos de las trincheras y dejamos atrás la línea del frente. Miss Huxtable se despojó de la máscara de gas y la tiró a un lado, y los demás la imitamos a toda prisa. Llegamos al pueblo en ruinas que Miss Huxtable había señalado desde lo alto de la colina. Puede que algún día fuera un lugar bullicioso, pero ahora era poco más que una ruina, bombardeada, saqueada y casi totalmente desierta. Salvo unos cuantos perros flacos que hurgaban entre los restos de los edificios, no vimos ni un alma. La entrada al bucle de Miss Turn estaba en el interior del zoo. Cruzamos una verja que todavía aguantaba de pie, nos abrimos paso al foso de los osos, saltamos al interior y atravesamos una puerta de madera situada en un muro lateral. En el interior notamos el cambio de tiempo y gravedad. Habíamos llegado.